concreta el hecho de que el tema de la reelección presidencial surgió no solamente en Bolivia, sino también en otros estados de la región. Bueno, los alemanes no pueden preguntarme eso. A ver, yo decía, en algo coincidimos con Alemania y Bolivia. Después de las guerras mundiales, ¿cómo quedó Alemania? Y la estabilidad política, la continuidad de partidos ha levantado a Alemania. Es como la Alemania puede preguntarme eso, más bien nos debe felicitar por la continuidad. Porque cada año un presidente, al año 3 presidentes, 4 presidentes, ¿cómo ese país puede desarrollarse? Por favor, amigo periodista, si viene el pueblo, usted debería rechazar esa pregunta. Claro, porque esa pregunta es algo antidemocrático, porque hay democracia, se consulta al pueblo, todo se consulta al pueblo. La hermana Merkel, ¿cuántos años está de canciller? Sí, 2 años. ¿2 años? No, 12. 2 gestiones. Sí, 2 gestiones, 8 años, sí, claro. Sí. Después de la guerra mundial, algún presidente creo que está casi 20 años. Mira, ¿cómo ha cambiado Alemania? Esto es lo más grosero que yo he escuchado en mi vida. Y cuando el presidente dice nos parecemos a Alemania, debe ser cuando los alemanes que vinieron aquí contratados, el general Kuhn, que perdió la guerra del Chaco, seguramente a eso se refiere. Porque una pelotudez de este tamaño, que a mí me parece una pelotudez, y me parece una falta de respeto, reitero, una falta de respeto a Alemania. Mañana vamos a ponerlos en contexto y Paulo Peña nos va a contestar, nos va a hacer un análisis global. Lo dicho por el presidente es una vergüenza para este país. Y por si acaso los que aplaudían y los que hacían de claque no eran alemanes. Eran los bolivianos que fueron convocados para estar ahí, a un lugar donde don Evo Morales llegó 45 minutos tarde. José Lo de Chazal habla del proceso de inestabilidad, porque el presidente dice un presidente por año, a veces 3 presidentes al año. En la década de los 60 y de los 70, esto que está hablando el presidente del siglo pasado, evidentemente eso ocurrió. En la década de los 60 y de los 70, la señora Merkel, para que el presidente sepa, no la arregló la Constitución a su gusto, ya venía escrita, por si acaso. Y si tanto le gustan los que gobernaron mucho tiempo, seguramente se hizo bancerista el presidente Morales, porque el presidente Banzer estuvo poquito más de 7 años. ¿Qué dice José Antonio de Chazal sobre estas barbaridades dichas por don Juan Evo? Bueno, el contexto histórico, la situación no tiene mayor elemento de consideración como analogía, es decir, son situaciones diferentes, distintas, precisamente porque en un caso se estaba concluyendo un conflicto bélico a nivel mundial de grandes proporciones y de todo un desastre. En el caso de Bolivia no ha habido ese desastre y ojalá no lo haya nunca. Lo que sí fue un periodo de inestabilidad constitucional desde el punto de vista del ejercicio del mandato de la presidencia de la República en ese entonces. Y eso era motivado por la conflictividad creciente y por la actuación de los movimientos sociales que fueron los que desencadenaron ese periodo tan conflictivo, tan difícil, que obligaba a que vayan saliendo del periodo presidencial los diferentes actores hasta que llega un momento en que se produce la ruptura y surge el periodo en el que comienza la presidencia y vicepresidencia de los actuales mandatarios. Lo interesante del caso es que
En algunas oportunidades se niega ese periodo como parte del periodo presidencial para efecto de la reelección, y en otros momentos sí se le da validez. Desde el punto de vista de la estructura constitucional, efectivamente todo ese periodo irregular, pero ha tenido un sustento constitucional, pues la sucesión ha seguido los lineamientos de la Constitución. Lo que no ha tenido un sustento constitucional han sido los movimientos que han desestabilizado el país, el gobierno, y que eso fueron los que provocaron las diferentes situaciones de renuncia. Ese proceso de inestabilidad es un proceso que no necesariamente se compara con un proceso de salida de una guerra. La guerra, la Segunda Guerra Mundial tiene otro tipo de connotaciones, por supuesto, y no existía un proceso ni siquiera similar al que ha atravesado Bolivia. Doctor, esta sucesión de presidentes por esta inestabilidad que nos menciona, ¿es muestra de que en Bolivia en esa época hubo una madurez democrática en sí al resolverlo de esa forma sucesiva de los presidentes y no como en otras épocas que podría haberse resuelto tranquilamente con un golpe para que se solucione todo? Claro, o sea, a ver, si lo vemos desde el punto de vista de la realidad, los movimientos desestabilizadores y violentos que se sucedieron eran profundamente inconstitucionales, o sea, movimientos que afectaban la estabilidad y el orden constituido. Si lo vemos desde el punto de vista del mecanismo de la sucesión presidencial, se cumplieron los pasos hasta cierto momento, porque la sucesión que le correspondía en su tiempo al presidente del Senado, que era Armando Vaca Díez, o al presidente, en caso de que no pudiera, de diputados, que era Mario Cosío, no se dio por las presiones que hubieron y tuvo que elegirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que era el doctor Rodríguez Belcé. Consecuentemente, en ese momento tampoco no hubo un cumplimiento de la sucesión presidencial. O sea, estaban perfectamente habilitados Armando Vaca Díez o en su defecto Mario Cosío, pero vinieron los movimientos desestabilizadores, se trasladaron inclusive a Sucre, y por toda la presión que hubo fue el resultado que acabo de indicar. En consecuencia, no ha habido tampoco sucesión constitucional. Lo que ha habido ha sido un periodo de inestabilidad democrática, de inestabilidad política, de bastante presión de los movimientos y sectores desestabilizadores, que dieron como lugar, como corolario, que al final lleguemos a un periodo en el que se producen elecciones, y esas elecciones gana el presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera, y a partir de ahí se debe contabilizar el periodo del mandato presidencial, porque si bien es cierto que tuvieron el periodo de la República, después viene el periodo del Estado Plurinacional, pero la República no muere tampoco con la Constitución. La Constitución del 2009 en muchos lugares establece que todavía existe la República. Por tanto, todo esto genera una situación de incertidumbre, y para quienes van a hacer historia o quienes van a estudiar la historia o van a hacer filosofía política, es un periodo de inestabilidad, de dificultad y de una institucionalidad debilitada en el país. Pero a ver, el proceso renuncia de Mesa, imposibilidad de asumir el cargo en orden de prelación, Armando Vaca Díez, Mario Cosío, y le entregan a Eduardo Rodríguez Belcé, que convoca elecciones. Evidentemente es un proceso, una gran inestabilidad política, pero de mucha fortaleza democrática, porque finalmente no se rompió la institucionalidad democrática, la democracia en este país se atentó contra la institucionalidad democrática, pero siguió habiendo democracia. Siguió habiendo democracia. Y esto que hemos visto anoche en La Paz, en la Cámara, en el Congreso de la República, es nomás pues, una muestra de que hay democracia y que uno puede seguir peleando en el Parlamento.
Una democracia amenazada, de acuerdo. Una democracia revestida de una fuerte tentación totalitaria, de acuerdo. Una democracia en la que el fraude se hace utilizando las instituciones del Estado, de acuerdo. No se había aprobado la convocatoria al referéndum y ya la Corte Electoral estaba, ya se había alargado antes con la reinscripción y con el reempadronamiento. Y digo, ¿como para qué sería, si uno lo mira bien, como para qué sería reempadronamiento, para qué si no va a haber nada? Por eso digo, se hace fraude, en este país se hace fraude usando al Tribunal Constitucional, que milita usando a la Corte Nacional Electoral bajo el nombre del Tribunal Supremo Electoral. También militantes van encontrando caminos y mecanismos y van menoscabando la calidad de la democracia. Pero todavía hay democracia. Todavía hay democracia. Cuesta cada vez más. Te presionan desde todos lados, te intentan ahogar, pero hay todavía democracia y hay que pelearla la democracia. Por eso es que, y vuelvo a lo anterior, por eso es que exijo a los partidos, al conjunto de los partidos políticos, que tomen su lugar, porque 55, 52, 58, 56, 57% en triunfos claros y nítidos no son sino una muestra de que hay ciudadanos que están representados aquí en partidos políticos y en organizaciones que tienen presencia en el Parlamento. Esto de sacarle la nalga a la aguja es lo peor que le puede pasar al país. Yo sigo sosteniendo que no podemos importar políticos y estas cosas y que tienen que salir de aquí. Y que los políticos que salen de aquí tienen que ser mejores de los que habían. Y lamentablemente no son mejores que los que habían, pero están ocupando un lugar que la historia les ha deparado. Y sería muy grave que sigan de huida, que no se quieran meter, que nos vengan con el eufemismo ese de que este es el tiempo del pueblo y no de los partidos, porque por favor, esta es la constitución política del Estado. Constitución política del Estado, ¿sí? Entonces, si tenés una constitución política del Estado, aquí está. Si tenés una constitución política del Estado, dice aquí abajo, constitución política del Estado, lo que tenés que hacer es entender que tu responsabilidad es pelear en el campo político, porque los cambios que vienen aquí van a afectar al andamiaje político del Estado. El cómo se va a elegir, por cuánto se va a elegir, si se va a reelegir, si no se va a reelegir. Esa no es tarea de la población. Tarea de la población en la que los partidos no debieran, si quisieran, pudieran no intervenir. Aborto, el caso de la marihuana como en Ecuador, en Uruguay o ahora en México. Si se llaman a referéndum o a plebiscitos para aquello, bien, que los partidos políticos pues no tienen, porque eso hace directamente a la vida de la gente. Por ejemplo, el aborto. El aborto hace directamente a la vida de la gente. Tomás, ¿querés el aborto o no querés el aborto? Te estoy preguntando a vos como ciudadano. A vos como ciudadano te estoy preguntando. Este es un asunto en el que los intermediadores no pierden su valor y no pierden su peso. Absolutamente en ningún caso. Y entonces hay que estar, hay que tenerlo presente. Ojalá lo entiendan, porque si no lo entienden vamos a estar bien jodidos. Vamos a estar muy jodidos. Vámonos al corte, ahorita venimos, dale.